Internautas, en este video vamos a ver cómo puedes crear un brochure usando la IA de Venngage. Para empezar, vas a ir a venngage.com, creas una cuenta gratuita, vas a tener acceso a las herramientas. En este caso estoy usando yo una cuenta business y si quieres también usar una cuenta business, puedes ocupar el código que nos ha regalado nuestros amigos de Venngage para un 50% de descuento. Está en la descripción. ¿Qué tenemos que hacer para crear el brochure? Una vez que estás en Venngage, que creaste tu cuenta gratuita, puede ser para que empieces a crear, vas a ir a la sección que dice Design o Diseños. Y aquí vas a elegir la opción que dice Brochure. Aquí la seleccionas y aquí tienes ya acceso a lo que son las plantillas que puedes editar para crear tu folleto, tu brochure. Y en este caso vamos a usar la IA para generar automáticamente nuestro brochure. Aquí lo que yo te sugiero, te voy a dejar esta plantilla en la descripción. Esta plantilla es una idea del texto que tienes que poner para que se pueda generar tu brochure. Este es un ejemplo. Te voy a dejar la plantilla ahí en la descripción para que puedas tú usarla. Y sería solamente estos elementos, ¿ok? Esta es solo la descripción de la plantilla y los vas a pegar aquí. En este caso yo no tengo testimonios y lo voy a quitar. Vamos a hacer un brochure básicamente sobre mí, muy útil para creadores de contenido freelancers, como consultor de estrategia de YouTube, ¿no? Y aquí pongo la audiencia, los servicios, etcétera, ¿ok? Y entonces le voy a decir generar el brochure o generar el folleto. Y aquí va a empezar la IA a trabajar. Y en un momento más lo que la IA me va a preguntar, bueno, ya lo hizo, es cómo quiero el folleto, ¿ok? Me da estas tres opciones. Yo voy a usar esta que es de 4 paneles, que es media carta, pero aquí tienes otras más que puedes ocupar. Tan solo le doy un clic y automáticamente ya va a empezar a trabajar en el diseño, que empieza a verse la barra de progreso, y solo tenemos que esperar unos minutitos para que puedas ocupar o ver el brochure creado. Así es que vamos a darle unos minutitos y ahorita volvemos. Y pues bueno, aquí ya lo tenemos creado. Este sería el brochure. Básicamente me quiero presentar como un consultor en estrategia para YouTube. Y aquí tenemos lo que es, digamos, el exterior y el interior. Como ves, adapta lo que son las imágenes. eh, Hablo ahí del método ADI. Aquí te voy a mostrar. Básicamente el servicio es consultoría y aplicación del método ADI para la mejora del rendimiento de los canales. Y bueno, el método ADI lo tengo ahí disponible para suscriptores. Puedes ahí checarlo por si quieres ver cómo crear un canal y cómo hacerlo crecer. Entonces aquí automáticamente ya me toma los elementos del método y me genera ahí una descripción, los colores y todo. Está la verdad bastante bien. ¿Qué pasa si yo quiero aplicar aquí, bueno, el código QR también ahorita te lo voy a decir? Le das clic y le dices editar código QR, aquí automáticamente ya tiene mi canal. Si no lo encontraras, vas a verlo en elementos y aquí vas a poder insertar el código QR si es que no lo generó directamente la IA, ¿ok? ¿Qué es lo que te quiero ilustrar? Que vas a poder usar un kit de marca, ¿ok? Yo aquí ya tengo uno preestablecido, pero por ejemplo, si le das agregar kit de marca, aquí le vas a poner configurar manualmente, le pones el nombre de tu marca, lo voy a con Cutrera Digital 2. ¿Ok? Y le doy en crear marca. Y aquí una vez que se agrega le dices editar, ¿ok? Aquí, si ves aquí me dice, que a ese no le puse el nombre, lo dejé como kit de marca y aquí le puse Franco Utrera Digital. Lo único que tienes que hacer, aquí tengo esto, ahorita te lo voy a ilustrar. Aquí vas a elegir tus logos, tus colores, las fuentes, color de fuente, tamaño. Puedes agregar fuentes que no tenga
disponibles Venngage, imágenes de marca, etcétera. Te lo voy a ilustrar con uno que ya tengo, esperando que sea más sencillo. Que yo agregué el logo, lo tomo del canal de YouTube, imágenes de marca, que es el banner. Agregué solo un par de colores y los tipos de letra aquí, ¿no? Aquí los puedes ir cambiando. Aquí puedes agregar hasta 5 colores en la paleta. Puede ser el formato hexadecimal o el RGB, ¿ok? Y ya con esto creas tu kit de marca. Y una vez que lo tienes, ya simplemente lo vas a ocupar. Para hacerlo, vamos a volver aquí a nuestro brochure que habíamos creado con IA. Y, por ejemplo, si yo quiero aplicar el kit de marca, selecciono y elijo el kit que voy a aplicar. En este caso yo creo uno, aunque está vacío, pero bueno. Lo eliges y le das en aplicar marca. Entonces aquí lo que va a hacer es que va a tomar colores, tipos de letra y lo va a cambiar. La verdad es que me gustó mucho cómo quedó el brochure, y simplemente lo quiero ilustrar. ¿Cómo puedes hacerlo tú para adaptarlo a tu marca? Aquí toma unos minutitos en lo que hace los ajustes necesarios y va a ponerlo con los colores que era azul, blanco, y los va a adaptar. Aquí si ves ya lo cambio. Ya aquí me pone, me cambia el tipo de letra, me cambia los colores y me lo deja de esa manera. Entonces, ya estaría un poco más enfocado a los colores de mi marca y ya quedaría, digamos, listo para poder usar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero yo modificar alguna imagen? Selecciono, le doy modificar y aquí puedo elegir las opciones que quisiera yo usar. Aquí en la sección de imágenes puedo buscar imágenes o también, puedo subir más bien imágenes. Tengo aquí la biblioteca de imágenes. Puedo generar imágenes directamente con la IA o las puedo subir y agregar aquí al brochure. Pero como verás, la verdad es que el brochure lo hizo muy bien, es sencillo y, eh, digamos que, direcciona al cliente al servicio que yo quiero ofrecer. ¿Qué es lo que seguiría? Y esta es la opción, aquí en descargar, ya para descargarlo en PDF. Esta opción la vas a encontrar disponible solo para cuentas a partir del business, ¿sí? No, la opción gratuita solo te va a permitir compartir un enlace, pero no te va a permitir hacer la descarga en el formato que tú desees. Aquí lo vamos a ver ahorita cómo me lo generó. Y recuerda que tenemos ahí el código de descuento. Aprovéchalo para que puedas tener acceso a un plan business o superior, ¿ok? Está en la descripción para que lo puedas ver. Y así se ve en PDF, ¿de acuerdo? Así es como quedaría ya nuestro brochure. Y de esta manera, como verás, de forma muy, muy, muy sencilla, vas a poder crear tus folletos, tus brochures. Aquí ya me perdí cuál es el que... Este fue el bueno. ¿Cómo quedó? Ok. Pues bueno, suscríbete y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.